El Camino de la Felicidad, un podcast de superación y crecimiento personal que te invita a entenderte un poco más. Durante los próximos minutos te invitamos a reflexionar con nosotros y con eso tratar de ser cada día un poco mejores. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, yo soy Juan Pablo Guarín Montoya y qué rico estar con ustedes de nuevo para disfrutar de El Camino de la Felicidad, este programa que ya es, pues, además de radial, un podcast que usted puede disfrutar a través de distintos medios. A las personas que apenas empiezan a conectarse con nosotros, a saber quiénes somos, a escucharnos, a vernos y a disfrutar con nosotros a través de los diferentes medios. Hay muchas plataformas para vernos, está el YouTube, está el Facebook, está el Spotify, está obviamente nuestra emisora, nuestra radio comunitaria Cascada Estéreo acá en Cocorná, Antioquia, Colombia. Y bueno, toda la gente que se conecta para disfrutar con nosotros. Este es un espacio radial donde este servidor, Juan Pablo Guarín, pues se dedica a hacer algunas reflexiones y las hace en voz alta, simplemente para compartirla y para poner un poquito a pensar a toda nuestra gente de diferentes temas. Aquí hablamos un poquito de todo, pero muy especialmente todo enmarcado y enfrascado también en el tema de la superación personal, en el crecimiento personal. Algo a lo que quizá no le dedicamos suficiente tiempo, suficiente atención, lo dejamos por allá de lado, nos olvidamos un poco de ello, le dedicamos tiempo a tantas cosas, pero a la superación poco proactivos, somos poco dedicados al tema del crecimiento personal y al final termina siendo lo esencial, al final termina siendo lo más importante, porque define mucho de lo que somos, que es más importante que lo que hacemos y más importante aún que lo que tenemos. Decía por ahí un campeón de levantamiento de pesas, decía que para saber quiénes somos debemos saber quiénes no somos. Y por eso todos los días nos tenemos que estar haciendo esas preguntas: ¿quiénes somos y quiénes no somos? Definir quiénes somos es una cosa además compleja, difícil, porque tiene que... Quiero hablar un poco de eso, ¿qué nos mueve? Para hablar de eso tendríamos que decir entonces que vamos a hablar de ¿qué? De motivación, ¿sí? ¿Qué es la motivación? Preguntarán o dirán muchos. Pues yo la defino simplemente, la motivación para mí simplemente viene de la palabra motor. Eso que me mueve, eso que se enciende dentro de mí para hacer algo. Esa es la motivación. Ahora, mucha gente tiene el motor, pero no tiene la gasolina. Y mucha gente tiene el motor y tiene la gasolina, pero no tiene la chispa, no tiene el starter, no tiene el encendido. Quiero hacer esa analogía, esa comparación de un carro que tiene que tener eso, el motor. Uno podría decir, ¿y qué viene siendo el motor? Porque es que a mucha gente la mueve diferentes cosas. A ver, a las personas, a diferentes tipos de personas nos mueven diferentes tipos de intereses y de sentimientos. Entonces uno se encuentra en el mundo las personas que se mueven simplemente por el interés de ganar algo, de ganar dinero, fama, poder. Otros que se mueven por el interés quizá del cuidado del ambiente. Entonces usted encuentra personas enamoradas del medio ambiente. Otros enamorados de los animales, entonces por mejorar la vida animal. Otros preocupados por las injusticias del mundo, entonces todo lo que hacen y lo que mueven y desde donde están trabajan como en favor de eso, ¿no? De disminuir la desigualdad, la injusticia, en fin. ¿Qué te mueve? Es la pregunta, ¿no? A todos nos mueven diferentes intereses, a otros los mueve quizá la familia, los hijos, qué sé yo. Es decir, intereses todos tenemos en diferentes campos y eso es lo que nos mueve, eso es el motor. Pero resulta que muchas veces no encontramos esa motivación, no encontramos ese motor, no encontramos eso que nos mueve. Entonces uno podría decir, yo puedo tener un motor muy bonito, yo puedo tener un carro con un motor excelente, con un motor de muchos caballos de fuerza y tenerlo guardado, encerrado, enclaustrado, parqueado, como quieran llamarlo, allá quietecito. Entonces muchos de nosotros tenemos un motor nuevecito, enterito, pero ni lo estrenamos. ¿Qué pasa con ese motor? Que se va también a atrofiar de estar guardado. Recuerden que las cosas se dañan más por el desuso que por el uso. Entonces, si tenemos ese motorcito, esa motivación, la tenemos por allá escondida, guardadita,
que nunca lo encendemos, de nada nos va a servir. Ahora, la gasolina, dirán algunos. Bueno, la gasolina, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que le inyecta gasolina a ese motor? No sé. Hablando de esas mismas motivaciones, entonces podría decir uno, algo que le llena, que le inyecta gasolina a ese motor, a ese tanque del motor, pues es todo lo que ve a su alrededor, ¿cierto? Entonces, al que lo mueve la platica, ve oportunidades de negocios. Al que lo mueve la familia, pues ve dificultades y dice, vamos a mejorar esto. Al que lo mueven las injusticias, ve una cantidad de situaciones en el mundo y va, ¿cierto? Y piensa, digamos que todavía con el tema de la gasolinita, piensa en eso y dice, ay, qué dolor de lo que está pasando allí, qué dolor de aquella injusticia que se está cometiendo con esta familia o con este sector o con esta comunidad. Bueno, algo así, ¿no? O sea, eso es como lo que va inyectando. Yo a veces me pongo a pensar que son como esas, ¿qué digo yo? Cuando usted siente algo que lo molesta, ¿sí? En cualquiera de los campos, algo que lo molesta. Por ejemplo, si yo no estoy cómodo con lo que me estoy ganando, entonces como que me molesta esto y trato de mirar a ver qué puedo hacer, qué puedo ingeniarme para ganarme un poquito más. Si estoy un poco mal con mi familia, estoy como incómodo, entonces estoy buscando a ver cómo es que voy a mejorar eso. Que, no sé, me mueven los animalitos, entonces yo veo un perro callejero y ahí mismo como que me incomodo por ver esa situación. Veo un perro por ahí flaquito, aporreadito, que lo pisó un carro, que tiene una patica no sé cómo, que, en fin, le veo cualquier situación y eso como que me incomoda. Para mí eso es como la incomodidad. Pero falta lo más importante, para mí, el encendido. Es decir, ¿qué es lo que me hace starter? ¿Qué es lo que me hace la chispa? ¿Qué es lo que me genera el impulso de encender el motor? Porque como les digo, y les decía desde el principio de esta charla, de este programa, de esta conferencia, como lo quiera llamar, de este podcast, nosotros podemos tener el motor enterito, estar muy jóvenes, con muchas ganas, tener hasta la gasolina, porque es que me mueve, me impulsa esto, aquello, lo demás allá, es que me mueve lo social, o me mueve, pues lo que sea de lo que estamos hablando. Pero no hay nada como que me genere la chispa, entonces no hay motivación. La motivación se muere. Así hayan razones para estar motivados, yo como que no la siento, como que no se me enciende, como que no hay nada allá. Y entonces ahí es donde aparecen esas palabras claves, cuando usted habla de fuego interior, cuando usted habla de eso que a usted le arde por dentro. Entonces yo digo, ¿qué nos falta? Esta semana que estaba pensando en eso, ¿qué le falta a uno cuando uno siente eso? Le falta el starter, le falta la chispa, es una chispa. Y yo me pongo a pensar que nos sucede que hay veces que se nos enciende la chispita y empezamos a hacer las cosas muy bien. Y hay un problema, la dejamos apagar. La chispa enciende el motor se calienta, empezamos a hacer una cosa, a hacer la otra, nos motivamos a trabajar allí, a estar en un grupo, a estar en el otro, a hacer una actividad allí, a hacer la otra, a ir y hacer, no sé, que colocando el ejemplo de los ambientalistas, por ejemplo, entonces voy, hago una jornada de recolección de basuras, o los animales, entonces hago una jornada de lo que sea, voy y recojo alguna ofrendita, alguna donación para comprar un cuidito, hago unas acciones. Pero como que ese fueguito vuelve y se me va apagando, el motor se me va enfriando y vuelvo y me desmotivo. ¿Cuándo pasa eso? Es como usted arrancar el carro, encenderlo, hacer un trayecto y dejarlo apagar. Y así vengo yo notando, viendo o intuyendo un poco lo que puede ser ese tema de la motivación. Hay muchas cosas que nos pueden mover, pero también hay muchas que nos pueden apagar el motorcito. Así que hoy lo que quiero en reflexión, lo que quiero en motivación es que identifiquemos qué es eso que nos enciende el motorcito. Que identifiquemos cuál es esa chispita que nos hace clic, ¿cierto? Ustedes han escuchado la palabra clic, algo que nos hace clic, ¿cierto? En las películas hablan mucho de hacer clic, ¿sí? En las películas infantiles hablan de hacer clic, ¿sí? ¿Qué nos hace clic? ¿Qué nos enciende? ¿Qué hace el starter? Como cuando usted prende la moto o el carro, ¿cierto? Algo que genera chispa, algo que es como un momentico de inspiración que le hace y le encendió el motor, ¿cierto? Porque todos podemos hablar aquí, hasta muy bonito, de muchas cosas que podemos hacer en la vida, en el mundo, en nuestras empresas, en nuestra vida personal,
Muchas. Pero ¿cuántas personas realmente hacen la diferencia? ¿Cuántas personas realmente han hecho la diferencia en el mundo? Son esos que han encendido el motor, que algo les hizo clic, ¿sí? Y entonces siguieron. Me pongo yo a pensar, ¿qué es eso que puede hacerle a uno clic? Y yo me pongo a veces a dilucidar un poco, a reflexionar y a pensar cómo es que, por ejemplo, y ahí encuentro la respuesta de por qué hay personas que teniendo todas las necesidades del mundo, todas las carencias del mundo, hacen cosas extraordinarias. ¿De dónde sale que una persona que le falte un brazo, que le falten las piernas, que sea ciega, es decir, que tenga algún tipo de limitante, salga con unas cosas espectaculares, prospere más que uno, haga más cosas que uno? ¿Sí? Es decir, uno dice, ¿de dónde sacan la bendita motivación? Y a veces lo dice uno, de esa misma realidad, de esa misma circunstancia que es la que le dice, venga, un momentico, es que yo no me voy a dejar morir, yo no me voy a dejar que esto me tire aquí a la cama toda la vida, que esto me desmotive. Al contrario, voy a hacer que esto sea lo que me mueva, ¿no? Lo que me despierte el motor. A nosotros, que a veces nos sobra todo, porque uno es un desagradecido en la vida, que lo tenemos todo, todo nos sobra, así creamos que nos falta mucho, porque es que como lo que no es capaz de llenarse es nuestra ambición, entonces uno empieza a sentirse desmotivado porque simplemente se hace unas sobreexpectativas, y cuando esas sobreexpectativas no se dan, uno como que cae y se desmotiva y entra en estrés, en preocupación, en desaliento, en desazón. No. Entonces, una de las metas que tenemos que ponernos es generar unas expectativas. No estoy diciendo que no soñemos, ojo a lo que voy a decir. No estoy diciendo que no soñemos, es que yo puedo soñar. Claro, yo puedo colocarme unas metas fundamentalmente altas, unos objetivos, unos proyectos inmensos, ¿sí? Pero yo tengo que partir de bases. Mínimo esto. Y entonces, si no me coloco una sobreexpectativa, puedo cumplirla. Ahora, puedo colocarme la sobreexpectativa, pero hacer que si no se cumple la expectativa, entonces eso no signifique que yo me tenga que poner triste, aburrido, decaído, desmotivado porque no lo logré. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ojo, para que no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que no soñemos. Hay que soñar, y soñar en grande, y proyectar en grande, y planear en grande, y luchar por logros inmensos en la vida. Pero eso no quiere decir que si no lo logramos, que si no lo conseguimos, que si no llegamos a ese tope que nos hemos propuesto, entonces nos vamos a desmotivar. Yo coloco el ejemplo muy sencillo. Yo me fui enamorando de los animales, por ejemplo, ¿cierto? Y por mí, yo recogería todos los perros de la calle, pero no tengo cómo, ¿cierto? ¿Pero qué puedo hacer? Recojo uno, si puedo sostener uno, estoy haciendo un aporte. Entonces me quedo sufriendo porque no puedo recoger los otros 20 o 30 que hay en la calle. No, pero estoy haciendo un aporte. ¿Sí ven? Es hasta dónde puedo yo, desde dónde puedo yo. Pero a veces la mayoría de nosotros como seres humanos nos quedamos en la queja. Nos quedamos, es que no se puede hacer nada. No, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? Yo no puedo vender 100 millones de pesos en un día, ¿cierto? No puedo. Pero yo sí puedo hacer una ventica de 10,000 o de 20,000 pesitos. Hago lo que puedo. No. Es decir, hasta dónde puedo llegar, y eso, a medida que yo voy haciendo pequeñas acciones, cómo me voy motivando para hacer más acciones. Entonces, ojo, ¿qué es lo que te despierta de verdad un interés? ¿Y qué es aquello que te lo apaga? Si logras identificar un poco eso, te garantizo que podrás motivarte mucho más fácil. Es decir, y ojo a lo que estoy diciendo, motivarte es encender el motor, ¿cierto? Si la motivación es el motor, ¿sí? Entonces lo que tienes que encontrar es qué enciende ese motor, qué enciende tu motivación y qué la apaga. Porque yo creo que uno de los ejercicios que no hacemos en la vida es identificar qué nos enciende y qué nos apaga, ¿cierto? No sabemos. Porque uno no logra comprender por qué una persona, cualquiera de nosotros, cuando, por decir algo, llega un año nuevo, por ejemplo así de año nuevo, llega el 31 de diciembre y usted es ese 31 de diciembre y ese 1 de enero con una cantidad de propósitos, que este año sí es el mío, que yo voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que quiero esto, que quiero lo demás allá, y me colocó los famosos propósitos de año nuevo. Y eso suena muy bonito.
Pero pasa 1, 2, 3 meses y ya esos propósitos de año nuevo se fueron, se olvidaron, se dilucidaron por allá, se opacaron y no volvimos ni a saber de eso. ¿Cuándo volvemos a pensar en nuevos propósitos? Otra vez cuando llega el 31 de diciembre. Güey, madre, yo no logré nada de lo que me propuse. Entonces hay momenticos y esos momenticos hay que aprovecharlos. No estoy diciendo que no. Esos momenticos hay que aprovecharlos. Yo un 1 de enero lo aprovecho al máximo porque sé que es un momento de mucho cambio. Un 21 de marzo lo aprovecho, pues en mi caso personal que me gusta mucho. Y así por el estilo, muchos momenticos que yo puedo decir, estos son los momentos claves. Entonces, la pregunta es ¿cómo hago para identificar eso que me enciende mi motivación, que me enciende mi motor y lo conservo encendido? 2, ¿cómo identifico aquello que me apaga la motivación y evito esos actos, esos momentos, esas acciones, esas circunstancias que me van opacando o apagando mi motivación? Ojo, entonces, tenemos motor, gasolina y encendido. Para mí, más importante, el encendido. Yo puedo tener un carro viejo con un motorcito sencillo, pequeño. ¿Qué vamos a hacer? Quizá estoy ya, ¿cierto? Acabadito, quizá ya tengo 70 años. Y sin embargo, si todavía existe esa chispita que me enciende, ay, Dios mío, bellezas que hace. Hace más un carro viejo que arranque una loma que un carro nuevo, hermosísimo, por allá guardado que nunca arranque. ¿O no? ¿Qué es más valioso? Es la pregunta. ¿Qué termina siendo más importante? ¿El que hace o el que no hace? Nosotros tenemos un dicho que es muy común, ¿cierto? El que no aporta estorba, algo así, ¿cierto? El que no sirve para algo, entonces estorba. O nos ponemos de nuestra parte, nos ponemos a dar nuestra parte, o simplemente estorbamos. Entonces va a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Yo puedo tener un carro, no lo mejor posible, por colocarlo en analogía, ¿sí? Pero lo tengo en motivación, es decir, lo tengo encendido y estoy trabajando en él. Hago más que el mejor carro del mundo, que un carro de 300, 400 millones de pesos guardado. ¿O no? Lo mismo pasa, ojo que estoy colocando el ejemplo, una analogía, como si nosotros fuéramos esos carros, porque es que nosotros dentro tenemos eso, ese motor. Entonces, ¿qué sirve más? Una persona motivada. Puede estar acabadito, puede no, es decir, no tener las capacidades que tienen otros, puede estar en cierta edad, cierto, más avanzada, con menos condiciones que uno, más joven, en fin, pero está haciendo más porque está motivado. Y ese otro que sabe mucho, que tiene muchas capacidades, que tiene muchas cosas, pero está por allá guardado, no está aportando, no está haciendo nada. Entonces, ¿qué termina haciendo? Estorbando. Entonces, ojo, vamos a ponernos en esa tónica hoy de decir, encendamos nuestro motorcito, demos lo mejor de nosotros, identifiquemos qué es eso que nos mueve, pero además de identificar qué nos mueve y trabajar por eso que nos mueve, encendamos el motorcito para aquello que nos mueve. ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve? Es mi pregunta de hoy, para dejártela abierta. ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Empieza por el por qué, que de eso voy a estar hablando en los próximos programas también. Porque a veces decimos que para nosotros es muy importante lo que hacemos, cómo lo hacemos, y se nos olvida el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí hay un secreto bien interesante del que estaremos hablando más adelante. ¿Qué te mueve? Es mi pregunta de hoy. ¿Qué te mueve? ¿Y qué te enciende esa motivación? ¿Qué te enciende ese motor? Listo, para que lo dejemos ahí y podamos decir, bueno, yo quiero seguir haciendo esto. ¿Por qué? Y ya eso lo analizaremos en un próximo programa. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por seguirnos. Suscríbase a nuestro canal para que le lleguen todas estas recomendaciones. Diariamente estamos aquí para compartir un ratico con ustedes en estas reflexiones de crecimiento y superación personal. Hasta pronto. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad en el Camino de la Felicidad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. El Camino de la Felicidad, programa radial.